Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Por situaciones ajenas a mi voluntad, ustedes conocen la situación de los cortes de energía eléctrica. En este caso, nosotros no vamos a tener la clase asincrónica, eso quiere decir con la presencia de cada uno de ustedes, y más bien vamos a tener una clase asíncrona, con la finalidad de que ustedes sigan revisando y sigan adelantándose un poco con las tareas, tengan un mayor tiempo para desarrollarlas. Entonces, en virtud de estas circunstancias de fuerza mayor, me veo obligado a desarrollar esta clase de forma síncrona. Así que bienvenidos cada uno de ustedes al desarrollo de la presente clase en función de esta materia, de la materia de inglés. Iniciamos las actividades, como es de costumbre, ustedes ya saben, en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en la unidad 2, vocabulary, en la última semana. Recuerden que después de esto ustedes ya tienen una evaluación al final de esta última semana de la unidad 2. En este tema 4, la semana 4, vamos a ver otras preposiciones en inglés. Vamos a ver cuáles son los otros tipos de preposiciones en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí vamos a ver, ustedes tienen unas imágenes en su tarea, tienen ustedes unos dibujos y en función de ello ustedes van a identificar la preposición correcta. Si es encima, si es a un lado, si es adentro, vamos a ver en cuanto a estas actividades que ustedes tienen que hacer. Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas en función de la figurita de la casita del perro y el perro. ¿Dónde está el perro? ¿Será con la preposición on? ¿Será con la preposición under? ¿O será con la preposición in? Entonces ustedes tienen que ver. Recuerden, si en la figura nosotros podemos observar, el perrito se encuentra sobre la casa. Entonces ahí ustedes, ¿cuál será que diga sobre? On, under, in. Vamos a la siguiente. Tenemos la misma imagen, pero con el perrito y en otra posición. ¿Dónde está el perro? ¿Será in, next to o under? ¿Cuál de esos será? Ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. En función de la manzana y el libro, where in the apple? ¿Dónde está la manzana? It is on front of the book. It is behind the book. It is above the book. O it is next to the book. ¿Dónde se encontrará? De acuerdo a la posición de la manzana con el libro. Entonces, where is the apple? ¿Dónde está la manzana? Eso significa ahí. Vamos a la siguiente. Dice, tenemos de complemento, tenemos una oración de complemento. Dice, Anish lady is in front of the mirror, next to the mirror, behind the mirror, across the front. ¿Dónde se encontrará? Simplemente ustedes tienen que completar. Anisley is, ¿dónde se encuentra la niña? Vamos a la siguiente. ¿Cómo se describe correctamente en medio de? ¿O cómo se escribe correctamente en medio de? ¿Será between? ¿Será among? ¿Será between and among? ¿O será ninguna de las anteriores? Ustedes tienen que identificar. La siguiente dice, ¿cómo se escribe correctamente la preposición en? ¿Será in, on, at o todas las anteriores? Ustedes tienen que ver. El verbo bailar en inglés, dance, do, walk, listen. ¿Cuál será? Tienen que marcar el verbo correcto. El verbo caminar en inglés, dance, walk, sing, cook. ¿Cuál será la traducción al inglés del verbo caminar? La siguiente, el pasado del verbo speak en inglés. ¿Será spoke? ¿Será speak? ¿Será spoked? ¿Será swim? ¿Cuál de esos será? Ustedes tienen que identificar. Y tenemos por último el verbo nadar. ¿Será eat? ¿Será sleep? ¿Será dance? ¿O será swim? Facilito. Todo está prácticamente fácil de resolver. Esos son el contenido de los ejercicios que ustedes tienen que hacer para la presente clase. Simplemente tienen que ir. Esto, obviamente, no me pueden desarrollar. De repente les anticipo. Esta actividad no me tienen que desarrollar aquí en este documento. Ustedes tienen que copiar a su hoja de trabajo para desarrollar esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer en todo caso?
En función de las figuritas, ustedes pueden coger, imprimir y solo recortar las figuritas y pegar. El resto me tienen que hacer a mano. Todo lo que son palabras tienen que estar 100% hechas a mano. Ojo, compañeros, con esa actividad. Obviamente ustedes se quedan anticipados. Obviamente acá la estructura del deber dice clarito entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Para ellos la rotulación de la hoja es fundamental. Aquí tienen ustedes la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los parámetros y los requisitos que se les solicita en dicha rotulación. Una vez que hacen eso en la parte superior de su hojita, inmediatamente proceden a desarrollar a continuación la tarea. Ahora, en función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2, ya en la última etapa, tema otras preposiciones de inglés de la semana 4 del 22 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 22 de abril, la fecha límite de entregas del 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de la presente tarea. Así que, por favor, desarrollen la conciencia, háganlo súper bien. Yo sé que ustedes lo hacen bastante nítido sus tareas y les felicito por tal acción. Una vez que se les ha explicado cómo tienen que desarrollar su tarea, inmediatamente vamos a desarrollar el contenido en función de otras preposiciones en inglés. Vamos a ver. Aquí vamos a ver algunas de las preposiciones que se usan bajo contextos muy puntuales. Y aquí tienen en esta primera etapa una serie de preposiciones y vamos a ir viendo también otras adicionales. Iniciamos con la primera, que es ago. Se utiliza para un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, there years ago I worked as a photographer. Hace 3 años trabajé como fotógrafo, indica esta acción. Entonces, ago, este tiempo ago, determina una acción que se desarrolló en el pasado. Algo para determinar que se desarrolló en el pasado, pero en un tiempo específico. Tenemos la siguiente preposición circa, que nos indica o nos sirve para indicar fechas aproximadas. Por ejemplo, Boccaccio, as famous Italian writer, died circa in 1400. Entonces, ¿qué es lo que dice? Boccaccio, un famoso escritor italiano, murió alrededor de 1400. Entonces, eso, cuando nosotros utilizamos circa, obviamente nos da una proximidad. Eso significa o se traduciría el momento de indicar directamente sobre fechas, cerca de los años 400, cerca de los años 70 y qué sé yo. O lo que ustedes quieran indicar, algo que nos indique una fecha aproximada. Tenemos la siguiente preposición per, que nos sirve para expresar costos o cantidades divididas en otras unidades. Por ejemplo, si charge in 1500 per performance. Entonces aquí nosotros ya utilizamos la preposición per. Obviamente vamos a ver qué es lo que nos dice. Elia cobra 1500 por presentación. Entonces ya indicamos o dividido, obviamente de acuerdo a la regla ortográfica que nos indica una cantidad, un costo, obviamente dividida en otras unidades. Obviamente en este caso por presentación, esta sería la otra unidad, en este caso de la presentación. Estas son unas de las pocas de la lista de las más utilizadas. Ago, circa y per, para indicar que obviamente qué se hace en función del tiempo específico, en función de fechas aproximadas y en función de costos divididos para otras unidades. ¿Cómo usar las preposiciones del inglés después del verbo o adjetivo? En la siguiente tabla van ustedes a encontrar algunos ejemplos de preposiciones que suelen tener como acompañantes verbos y adjetivos específicos. Por ejemplo, la preposición about se utiliza con los verbos worry, complain y read, con adjetivos como happy y también como sorry. Entonces, ejemplos en inglés, por ejemplo, she reads about history and literature. Entonces, ahí tenemos el about. Ella lee sobre historia y literatura. Entonces, ahí podemos indicar
en este caso. El about, como preposición, tenemos aquí about. Y está acompañada en primera instancia, en este caso, de un verbo, en este caso que es un verbo read, que está pluralizado, en este caso reads. Entonces dice, ella lee sobre historia y literatura. Entonces ahí está acompañado en este caso de un verbo, pero también puede ir acompañado también de un adjetivo. En este caso tenemos un verbo. La siguiente, add. Arribe a un espacio o evento, SMIL o look. Tiene unas concordancias con SMIL y también con look. En el caso de los verbos, en el caso de los adjetivos, pues se los puede utilizar o puede ir acompañada, por ejemplo, de adjetivos como employed, como good. Ejemplos, dice, he is good at basketball. Entonces aquí tenemos la preposición at y en este caso nosotros tenemos acompañados por un adjetivo que es bueno. El adjetivo good. Entonces aquí nosotros podemos decir, he is good at basketball. Él es bueno en baloncesto. Eso se traduce en la oración. En este caso, la siguiente preposición, que es from, que puede ir acompañado de un verbo. En este caso puede ser differ o suffer, y también puede ir acompañado de un adjetivo como different, cualquiera de ellos. For example, en la oración dice, I differ from your point of view. Difiero en tu punto de vista. Entonces ahí tenemos, en este caso, from como, como preposición. Y en este caso tenemos acompañado del verbo differ. Entonces ahí tenemos la utilización. Ahí tenemos de acuerdo a la estructura gramatical. I differ from your point of view. Difiero de tu punto de vista. Ahí tenemos esta actividad. Tenemos la siguiente preposición. Vamos a ver la siguiente preposición, en este caso for, que se los puede utilizar con los verbos account, allow o sich, o también con los adjetivos good, grateful o sorry. En este caso la oración dice I am grateful. Tenemos este grateful que corresponde ¿a qué? Corresponde a un adjetivo y obviamente tenemos a la preposición en este caso for. Entonces ahí dice estoy agradecido por mi trabajo. I am grateful for my job. Entonces ahí tenemos en este caso la preposición. En este caso tenemos la preposición for y obviamente está acompañada de en un inicio por el adjetivo grateful. Vamos a la siguiente preposición, en este caso es in. Este se puede acompañar con account o result o succeed como verbos, pero también con adjetivos como disappointed o interesting. Cualquiera de ellos, obviamente hay una lista infinita en los cuales pueden utilizarse con el adverbio in. En este caso dice, they are interested in antiquities. Entonces aquí tenemos, en este caso tenemos in como una preposición y tenemos en este caso el adjetivo interested. En este caso tenemos el que se traduciría, ellos están interesados en antigüedades. They are interested in antiquities. Vamos a la preposición, en este caso al of. Se los puede utilizar este of con a proverb, con sit, smell, obviamente todos ellos verbos, o con los adjetivos aware, capable, characteristic, composite, similar. Entonces, en este caso, dentro de la oración, por ejemplo, tenemos he is capable of creating a new digital device. Entonces, tenemos capable, que obviamente corresponde a un adjetivo y obviamente tenemos la preposición of a continuación, está acompañado. Entonces esto se traduciría, él es capaz de crear un nuevo dispositivo digital. He is capable of creating a new digital device. Vamos al siguiente, en este caso a la preposición to. Este to se puede utilizar, esta preposición to se lo puede utilizar con belong, contribute, lead o refer correspondiente a verbos,
o también se los puede utilizar con grateful, opposite o similar en relación a adjetivos. En este caso, en la oración dice, this hayseed is similar to need I read there days ago. Este ensayo es similar a uno que leí hace 3 días. Entonces, aquí nosotros tenemos to, en este caso como preposición, y tenemos similar, que en este caso es un adjetivo. Entonces, siempre están acompañados en esa función. Siempre va a ir primero un verbo o un adjetivo y luego va a estar siempre la preposición, cualquiera de ellos. La siguiente y última utilizamos with, que se los puede utilizar con disagree, arg o deal, cualquiera de ellos como verbos, o con los adjetivos disappointed, familiar o happy. En este caso tenemos la siguiente, I agree with my wife, we need new curtains. Entonces aquí nosotros tenemos la preposición with y obviamente estamos utilizando agree, en este caso que es un verbo. Un verbo en este caso está presente en primer lugar. Dice, I agree with my wife, the need new curtains. Estoy de acuerdo con mi esposa, dice, necesitamos cortinas nuevas. Eso lo está indicando. Entonces, with, obviamente, que indica, ¿qué es lo que hace una preposición? Generar prácticamente lo que nosotros le conocemos en español como un conector. Prácticamente conecta las ideas desde el sujeto hacia el predicado. Entonces, es lo que hace una preposición. A continuación vamos a ver las preposiciones, obviamente, que determinan lugar, tiempo, determinación. ¿Cuándo usar preposiciones en inglés, como en este caso in, on y at? Cuando hablamos de tiempo, utilizamos in. Ojo, cuando hablamos de tiempo, y eso lo vamos a reforzar en la siguiente etapa. Al referirnos a un tiempo en específico del día, del mes, una estación o un año. Aquí vamos a ver algunas oraciones. Por ejemplo, I brush my teeth in the morning. Siempre me lavo los dientes por la mañana. I always brush my teeth in the morning. Entonces, en este caso estamos hablando de tiempos. Entonces, en este caso tenemos aquí la preposición in. Entonces, dice siempre me lavo los dientes por la mañana. My birthday is in Jane. My birthday is in Jane. Entonces aquí está obviamente la preposición. Dice mi cumpleaños es en junio. La siguiente oración. It's always cold in winter. E igual tenemos la preposición in. En este caso obviamente con una estación del año. Siempre hace frío en invierno. Dice la última. Dice my brother was born in 1999. My brother was born in 1999. Mi hermano nació en 1999. Entonces, ahí tenemos la preposición in, obviamente que está acompañada en este caso 100% de una fecha. Entonces, aquí nosotros podemos utilizar con fechas, con meses, con estaciones del año, con años en general, se puede utilizar la preposición in. En cambio, cuando hablamos de lugares, la preposición in se utiliza para indicar una ubicación o lugar. Aquí veamos algunas de las oraciones, de los ejemplos. Tenemos la primera, dice, I used to live in Florida. I used to live in Florida. Entonces aquí tenemos la preposición igual in, obviamente referido a un lugar específico geográfico. Dice, solía vivir en Florida. Entonces ahí lo determino. The city of Bangkok is in Thailand. La ciudad de Bangkok está en Tailandia. Igual tenemos la preposición, en este caso, in, para indicar una ubicación geográfica, en este caso una ciudad. I am in my room. I am in my room. Estoy en mi habitación. Entonces, igual, lo determina para indicar con precisión el lugar donde se encuentra una persona. La palabra en inglés on, cuando hablamos de tiempo, se usa para fechas y días específicos. Aquí están algunos ejemplos con on, con la preposición on. Y tenemos la primera oración, dice he, que obviamente es un pronombre personal que determina a él, que es la primera etapa en la cual ustedes tienen que identificar.
prácticamente empezar a traducir. Cuando yo digo he, ya saben que estoy hablando de él. Si yo dijera he, she, estoy hablando de él. Estoy hablando aquí del sexo femenino. He was born on September 24. He was born on September 24. Igual tenemos aquí on. Vamos a ver cómo se traduce este on. Dice, él nació el 24 de septiembre. Entonces, ese on obviamente se traduce él, como él. Obviamente es referido a fecha. I go to the gym on Mondays and Wednesday. ¿Qué días asiste al gimnasio? Entonces, aquí tenemos on. Vamos a ver qué es lo que nos indica. Voy al gimnasio los lunes y los miércoles. En este caso se traduce como los. En la primera, él, en la segunda, los. Eso lo determina, obviamente, de acuerdo a la ubicación. I go to the gym on Mondays and Wednesday. Voy al gimnasio los lunes y los miércoles. En este caso, en la siguiente etapa, cuando hablamos de lugares, on se utiliza como cuando estamos hablando de una superficie. Algo está en la superficie de otra cosa, por ejemplo. En este caso, the papers are on the coffee table. The papers are on. Aquí tenemos la preposición on. The coffee table. Los papeles están sobre la mesa del café. En este caso, obviamente determina el lugar donde se encuentra. Cuando estamos hablando de una superficie o algo en la superficie, en este caso se determina como sobre. La siguiente dice, I left the case on the counter. Deja las llaves sobre el mostrador. I leave the case on the counter. Entonces aquí tenemos igual la preposición on para determinar. Igual se traduce como sobre. En la primera igual sobre, en esta y segunda igual como sobre este on cuando estamos hablando de una superficie. Cuando tratamos de decir en una superficie, algo que se encuentra, por ejemplo, una computadora, está sobre la mesa, sobre la mesa del comedor está, qué sé yo, una botella, por ejemplo, un envase de cristal, qué sé yo, cualquier cosa que se encuentre sobre otro objeto. En inglés, cuando hablamos de tiempo, en este caso, at se utiliza para un tiempo específico. Por ejemplo, I will see you at 8 p.m. ¿Qué es lo que dice? Te veré a las 8 pasado el meridiano, a las 8 de la noche en este caso. Entonces aquí nosotros tenemos at que determina obviamente en función de tiempo. Dice, en este caso se traduce a las. Entonces dice, I will see you at 8 p.m. Te veré a las 8 p.m. Dice, my interview is at 3 p.m. Mi entrevista es a las 3 p.m. Entonces igual tenemos la preposición at que se traduce al inglés como las. Entonces aquí tenemos la otra estructura. Cuando hablamos de lugares, at se utiliza para indicar un lugar en específico. Algunos ejemplos son, por ejemplo, tenemos we are meeting at the coffee. Nos reuniremos en el café, dice. We are meeting at the coffee. En este caso se traduce este at en. Se traduce al español como en. Dice la siguiente oración, the football game is at the stadium. El partido de fútbol es en el estadio. Entonces, igual, este at se traduce como, obviamente, el español como en. Aquí tenemos la preposición, en este caso, que permite la conexión de una acción hacia la otra dentro de la oración. Entonces, aquí lo pueden determinar. En este caso, en función de at, que se traduce al español como en. Entonces aquí tenemos las dos oraciones. We are meeting at the coffee y the football game is at the stadium. Eso en cuanto a estas preposiciones. Vamos a ir viendo un poco más en función de estas actividades. Vamos a ir ampliando un poco más el tema en función de estas preposiciones y vamos a ver directamente en esta primera etapa. Vamos a ver estas preposiciones referidos a las preposiciones in, at y on. En inglés existen tres preposiciones que expresan la preposición español en, que son in and on. Vamos a ver, pero cuándo y cómo se los utiliza. Cuándo utilizar la preposición in, cuándo utilizar la preposición on y cuándo utilizar la preposición at.
vamos a explicar el uso de las preposiciones inglesas con la manera más fácil, con la conexión de las frases comunes y el texto corto, para que ustedes puedan indicar. En conjunción, en inglés con ejemplos de uso con determinadas frases. Y vamos a iniciar con la primera preposición, en este caso con la preposición in, que se traduce al español como en. In se utiliza la preposición in para determinar actividades en espacios cerrados o en límites. Por ejemplo, in the kitchen, en la cocina, un espacio cerrado y específico. In the kitchen se traduce como en la cocina. In the park, en el parque, igual un lugar determinado y cerrado. In the book, en el libro, igual algo que sé yo, una foto, un grupo de ideas, una letra que se encuentra dentro del libro, un espacio determinado. Entonces, saben, el in se lo utilizan primeramente para determinar, para expresar actividades o consecuencias que se encuentren en un espacio cerrado o bien limitado. Dentro de ellos tenemos in the kitchen, in the park, in the book. También se los utiliza para ciudades o países, por ejemplo, in London, en Londres, in Germany, en Germania, in Quito, en Quito, en Guayaquil, y así sucesivamente podemos usar infinitamente en diferentes actividades relacionadas a ciudades o países. Partes del día o periodos largos de tiempo. Ahí también se lo puede utilizar la preposición in. Por ejemplo, in the morning, por la mañana. In the Jane, en junio. In the July, in August, in September, in December. Entonces ahí obviamente ustedes lo pueden utilizar tranquilamente en cuanto que ustedes quieran determinar partes del día o periodos largos de tiempo. Entonces pueden determinar meses, pueden determinar días. En cambio, la preposición on, vamos a ver cuándo nomás se los puede utilizar y que también se traduce como en. Se lo utiliza la preposición on para determinar días específicos o días de la semana. Por ejemplo, on my birthday, en mi cumpleaños, on Monday, el lunes, on Wednesday y así sucesivamente. En direcciones o medios de transporte, on the left, a la izquierda, on the right, a la derecha, on the train, en el tren y así sucesivamente. Sobre superficies o páginas específicas on the table, en la mesa, on the page 25, en la página 25. Entonces ahí obviamente para determinar cuándo, sobre una superficie o páginas específicas. Por ejemplo, de homework on the page 25, el deber en la página 25. Entonces ahí lo estamos determinando. Ahora con la preposición at, que igual se traduce al español como en, vamos a ver cuándo nomás nosotros la podemos utilizar. La preposición at se lo utiliza para determinar lugares comunes o específicos. Por ejemplo, at school, en la escuela. At the Museum of Natural History, en el Museo de Historia Natural. ¿Qué es lo que nos permite eso? Determinar lugares comunes, pero también lugares específicos. At school, no es un lugar común, pero al mismo tiempo específico. In the Museum of National History es un lugar más que común, es un lugar 100% específico donde puede estar. También se le utiliza la preposición at para determinar direcciones de domicilio o citas y acontecimientos. Por ejemplo, and 12 Liberty Street. Eso se traduce en 12 de Liberty Street, obviamente una dirección. O la siguiente oración que dice at the meeting, en la reunión. Entonces ahí está hablando de direcciones y también de citas o acontecimientos. At también nos permite determinar sitios concretos o posiciones. At the door, en la puerta. At the top, en lo alto. También nos permite como última etapa determinar periodos vacacionales u horas y momentos concretos. Por ejemplo, at Christmas, en Navidad. At 17, a las 5 de la tarde. Entonces ahí obviamente lo estamos determinando en función de periodos vacacionales u horas o momentos concretos. Aquí nosotros podemos ver, hemos podido observar la función y las utilidades de at, on, in como preposiciones. Es fundamental este tipo de actividades.
que obviamente nos permite fusionar determinadas acciones dentro de la oración. Eso es fundamental dentro de este proceso. Vamos a ir señalando un poco más y en esta parte final vamos a ver un poco más, vamos a ir determinando un poco más en función de qué son las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones en inglés son las palabras que se utilizan para enlazar las distintas partes de una oración, para darle un significado concreto. A las preposiciones le sigue una relación de dependencia entre dos o más palabras. La que sigue a la preposición funciona como complemento y el tipo de relación que se genera varía según la preposición, según la clase de preposición. Los diferentes tipos de preposición en inglés se utilizan de diversas formas, pero como ocurre en castellano, todas ellas cumplen prácticamente la misma función dentro de la oración. Y aquí nosotros podemos ver un pequeño listado que vamos a ir dando ya por función del tiempo, vamos a ir dando un poquito rápido. Tienen el listado de preposiciones en inglés, por ejemplo, tenemos about, que es alrededor de o sobre, above, por encima de, after, detrás o después de, among, entre tres o más elementos, at, que ya hemos visto en el cliché anterior, se traduce como en o junto a, before, antes de, delante de, behind, detrás de, below, debajo de, beneath, debajo de, website, junto a, between, entre dos o más elementos. Cuando una cosa se encuentra en mitad de dos objetos, por decirlo de otra manera. But, excepto o pero, by, por o junto a, down, hacia abajo, except, excepto for, para, por o durante, from, de o después, in, que también se lo traduce como en o dentro de, into, también es en o dentro, like, como, igual a. Recordemos que cuando este like es una palabra polivalente. Like significa gustar, pero acá como preposición like cumple otra función y por tanto tiene otro significado. Like se traduce al español como o también igual a. Near, cerca de, of, se traduce como de, of con doble F, de alejándose o fuera de. On se vuelve a traducir al español en o sobre, over, por encima de, al otro lado de, size, desde, y este size nosotros lo utilizamos mucho cuando hablamos de fechas, cuando hablamos, por ejemplo, en español, pongámosle un ejemplo, el colegio de Benecer desde 1990, por ejemplo. Entonces, ahí ese size significa desde dónde inicia una actividad, obviamente relacionado directamente a fecha. Ese size se lo utiliza directamente solo con años, solo con fechas. Tenemos el siguiente drought, que es a través de drought out, por todo. Till o until se traduce como hasta. To se traduce a, hasta o hacia. Under, por debajo de. Up, hacia arriba. Upon, sobre o encima. With, con y without, sin. Ahí tienen un listado de preposiciones, las cuales nos ayudan a nosotros también a desarrollar de una forma más específica. Teniendo en consecuencia que, de acuerdo a su conceptualización, las preposiciones en inglés son las palabras que se utilizan ¿para qué? Para enlazar las distintas partes de qué? De una oración, para darle un significado concreto. Ese es el significado exacto de una preposición. Lo mismo que significa para el español, la misma función tiene en este caso para el inglés. Y ahí nosotros hemos visto un listado bastante considerable en función de las preposiciones. Señoras y señores, de esta manera nosotros hemos llegado a la parte final de esta clase en inglés, de esta clase asíncrona, justamente por estas dificultades que nosotros venimos presentando en función de, el fluido de la energía eléctrica. Esperemos que ya se solucione, esperemos que los horarios de corte nos permitan estar de nuevo reunidos
siempre voy a estar en contacto con ustedes en cuanto de pronto tengan ustedes alguna dificultad, alguna inquietud en función de los temas. No duden ustedes en comunicarse, que inmediatamente les estaré proporcionando la debida solución. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.